El tema de hoy será variables, forma parte del módulo 2 del curso de Estadística Social Básica. Vamos a empezar ubicando lo que es una variable dentro de la matriz de datos sobre la cual ya hemos trabajado. Recordemos que la matriz es el elemento esencial a partir del cual se produce la información en estadística. Constituye un arreglo rectangular de filas y columnas, donde en las filas se ubican las unidades de análisis y en las columnas se ubican las variables. La celda de una matriz es lo que denominamos un dato, es decir, el valor que toma una unidad en una variable. Por tanto, la primera noción que tendremos de variable es que es toda columna de una matriz de datos es una variable. Teniendo este elemento tangible, pasemos a ver una noción un poco más sofisticada de qué es una variable. Comencemos diciendo que la variable es el resultado de conformar clases, es decir, la operación empírica más inicial que hace la investigación es clasificar los observables en clases, es decir, armar grupos, ya sea agrupando o separando a las entidades conforme tengan algún atributo en común, o, por el contrario, establecer para cada entidad cuánto de un atributo tienen, esto es, comparando esa entidad con cierto patrón de medida. Por tanto, clasificar necesariamente es comparar y básicamente terminemos diciendo en esta primera noción que las clasificaciones en estadística se hacen en forma elemental, en el nivel más elemental, a través de variables. Veamos una noción un poco más sofisticada. ¿Qué es eso que usamos para clasificar? ¿Qué es eso que está puesto en una columna de la matriz de datos? Primero que nada es un criterio. Toda variable es un criterio, es decir, una regla de decisión. ¿Qué nos ayuda esta regla de decisión? Bueno, es una regla de decisión explícita, es operacional, es decir, nos sirve para tomar decisiones, es decir, agrupar entidades. La regla de decisión es pública, las variables son públicas, y pública quiere decir hay documentos en los cuales uno puede leer cómo está definida una variable y por tanto las variables son replicadas. Toda variable, en tanto tal, está referida a un concepto. En el lenguaje de la metodología se utilizan a veces como sinónimos los términos variable e indicador. Indicador es utilizado en metodología, ¿por qué? Porque nos recuerda a través de su nombre la relación que hay entre todo criterio de clasificación operacional empírico y el plano de la teoría, donde están los conceptos y las relaciones entre los conceptos. ¿Para qué sirve este criterio? Es un criterio de clasificación. Insisto, armar clases es el sentido de las variables. Tiene dos condiciones fundamentales como criterio de clasificación. Es exhaustivo, es decir, todas las unidades de una matriz deben poder ser clasificadas dentro de una variable. ¿Sí? En algunos casos, las variables no logran una exhaustividad perfecta, donde se define cada uno de los atributos y, por lo general, dejan algunas unidades en un grupo que le llaman los otros o otros atributos. Por ejemplo, cuando uno clasifica la localidad de nacimiento de las personas, uno podría decir, vamos a utilizar las localidades identificadas por el Instituto Nacional de Estadística, los códigos de localidad, y clasifica a las personas que nacieron en cada una de esas localidades. Pero después hay personas que nacieron en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Perú, en Venezuela, en Cuba, en Colombia, que por ahí no tenemos códigos de localidad, no tenemos clasificadas las localidades, no tenemos un diccionario de localidades. En consecuencia, presentamos la categoría otros y allí
en esa localidad otras, es donde serán agrupadas todas las personas que no habrían nacido en Uruguay. La variable es un criterio de clasificación exhaustivo y además excluyente. La entidad debe ser clasificada en una y en solo una de las categorías. ¿Sí? Finalmente, digamos que dado esta definición, las variables no requieren usar números. Puede perfectamente hacerse una clasificación que cumpla con estas características sin usar números. Por tanto, clasificar a través de variables en estadística no lleva necesariamente a que tengamos que usar números. Veremos un poco más adelante por qué usamos números. Reforcemos la noción un poco más general. La variable, dijimos, es un criterio de clasificación, es un indicador que establece un criterio de correspondencia, una regla de correspondencia entre conceptos y atributos, ¿sí? Y esa regla de correspondencia nos puede permitir pasar de los conceptos a los criterios de clasificación, y en el caso de la estadística se suele decir que es preferible pasar a lo que se llaman los números. ¿Por qué los números? Porque si acabamos de decir que podría usarse otra forma de representar los atributos, por ejemplo, los colores, por ejemplo, otro elemento. En los estudios de caso, por ejemplo, que es una estrategia de análisis cualitativo muy usada, cuando uno se comparan organizaciones, por ejemplo, centros educativos, uno podría, en lugar de llamarle a la propiedad estilo de gobierno y llamarle 1, 2 o 3, podría llamarle estilo de gobierno arquitecto, estilo de gobierno abuelo, estilo de gobierno invisible. No estoy usando números, pero estoy clasificando. Voy a clasificar a todos los centros educativos en una y en solo una de las categorías. Bien, no requiere números. ¿Por qué usamos números? Veamos el ejemplo de las localidades de nuevo. Podemos, y de hecho la encuesta continua hogares pregunta a todas las personas en qué localidad nacieron. Entonces, la persona, supongamos que contesta, nací en la ciudad de Salto. ¿Sí? El encuestador en ese momento escribe ciudad de Salto, pero también podría escribir Salto, y también podría escribir en Salto, o también podría escribir Salto, pero esta vez con minúscula. Desde un punto de vista práctico, una vez que se digita esta información, el texto que se digita es de carácter alfanumérico, o sea, son caracteres. ¿Sí? Y estos caracteres no son iguales. Salto con mayúscula no es igual a Salto con minúscula. En Salto es distinto a ciudad de Salto. Por tanto, si yo guardara la información en una matriz de datos usando texto, yo tendría 4 respuestas diferentes para una misma localidad o una misma atributo, haber nacido en la ciudad de Salto, está representada con 4 textos diferentes, con 4 etiquetas diferentes. Ustedes dirán, bueno, podríamos ponernos de acuerdo. Sí, pero hay 600 localidades actualmente o funcionando, existentes, con personas habitadas en Uruguay. Entonces, ¿qué ha hecho el INE, por ejemplo, en esta materia? Pues construir un diccionario donde identifica a cada uno de los centros urbanos habitados con un código. Por ejemplo, Salto, la ciudad de Salto, tiene el código 15120. 15 por el departamento y 120 es un código de aproximación que informa que es una ciudad de la segunda línea de tamaños del Uruguay. ¿Sí?
Montevideo, por ejemplo, es 01, 020. 01 porque Montevideo es el departamento 01 y 020 porque es la localidad más grande del país. Entonces, de ahora en más, vamos a suponer que la matriz de datos, en las columnas, solo hay números. Por esta razón, porque es más eficiente ingresar números que ingresar textos. Pero insistamos y recordemos, las variables en una matriz de datos son procesos resultantes de observar, clasificar lo observado de acuerdo a sus atributos o compararlos con un patrón. A esto le vamos a llamar medir, que, insistamos, medir termina con un proceso de asignar valores o números a los indicadores. Acá tenemos un esquema donde mostramos cómo se desarrolla el proceso de la medición y cómo llegamos a tener diferentes tipos de variables. Tenemos un concepto que hemos extraído en la teoría, en el marco teórico. Ese concepto tiene ciertas exigencias lógicas. Esas exigencias lógicas nos hacen ver qué propiedades de los números usaremos para representar los atributos que quiere medir ese concepto. Las propiedades de los números que vamos a usar nos van a abrir puertas a operaciones que podemos hacer con la información registrada en esas variables, es decir, con los datos. Las operaciones, a su vez, vamos a ver que nos llevan a tener variables no métricas y variables métricas. Y, finalmente, todo esto termina visualizándose en lo que se llaman las escalas de medida o tipos de variable, que son las métricas, entre las que entramos tenemos las nominales y ordinales, y las métricas intervales y de razón. Veamos, por ejemplo, la exigencia lógica de estas tres variables. La variable región de nacimiento, clase social y desigualdad. En el primer caso, región, alcanza con que nos permita ubicar a una persona en el nordeste, en el litoral, en el este, en la zona central del país, en el suroeste o en la metropolitana. Clase social, ahí ya no es solamente ubicar a una persona en estos casilleros, sino también empieza a ser exigente o requerido que alta, media y baja no solamente clasifican, sino que me generan una relación de orden. Burguesía, pequeña burguesía, proletariado, lumpenproletariado, servicios, intermedias, trabajadores y underclass. Tenemos otro tipo de exigencia lógica. Lo mismo con desigualdad. Estamos comparando países y clasificando los países conforme a la desigualdad en la distribución del ingreso. Pues ahí no solamente nos va a permitir clasificar países, dándoles valores a la desigualdad, no solamente vamos a poder decir ordenar países, sino que vamos a tener la necesidad o el interés de saber cuánto más desigualdad hay en uno que en otro. Estas exigencias lógicas nos llevan a usar diferentes propiedades de los números reales. Los números tienen básicamente 4 propiedades que son útiles para este tipo de requisitos de exigencia lógica. El nombre, cada número tiene su nombre propio y es único. El orden, los números se ordenan en una posición en la recta de los números reales. Y dada la posición, el número se define en forma unívoca. La magnitud, es decir, el número encierra magnitudes, por tanto podemos comparar dos números sabiendo cuánto más o cuánto menos tiene uno respecto al otro. Y finalmente, los números, la recta de números reales tiene el número 0, que indica ausencia de propiedad.
Las relaciones o propiedades de los números están relacionadas por inclusión. La magnitud es la propiedad más comprensiva de todos los números y la infinitud es la menos comprensiva. La asignación de números a las variables no usa todas las propiedades. Es decir, la medición no usa todas las propiedades de los números, sino solamente aquellas que el concepto requiere medir. Por tanto, usar variables en estadística no requiere de números. Si acordamos que los números son una forma eficiente de registrar la información, en ese caso podemos o necesitamos pasar al siguiente paso y decir, no todas las propiedades de los números pueden ser necesarias para este concepto. Si el concepto es lugar de nacimiento, no necesitamos usar propiedades de magnitud, porque nacer en Montevideo no es más que un lugar en el territorio. No implica magnitud de algo, ni ordenamiento. ¿Sí? Conforme a las propiedades que vamos a usar, lo habíamos adelantado ya y lo volvemos a ver acá, tenemos una tipología de variables que primero divide en dos grandes grupos. Las variables métricas, pintadas de verde, y las variables no métricas. ¿En qué se distinguen las variables métricas, que acá están pintadas de verde y después se abren en dos tipos? En que apelan, usan, requieren la magnitud, la propiedad de la magnitud de los números. Yo necesito saber cuánto más del atributo que estoy midiendo tiene una entidad respecto a otra. A su vez, las propiedades que solamente requieren, en términos lógicos, clasificar u ordenar, no requieren magnitudes y por tanto alcanza con la propiedad del nombre o la propiedad del orden o de la posición. Si solamente se requiere el nombre, la variable se llamará nominal. Si se requiere orden aparte de nombre, se llamará ordinal. Estas son las no métricas. Las variables métricas, si solo requieren magnitud y nada más, se llamarán intervales. Pero si se requiere magnitud y además se necesita establecer el cero en medición, y el cero tiene conceptualmente sentido, estaremos en las variables de razón. En el gráfico aparece una columna a la derecha que son las variables dicotómicas. Estas son una especie, una clasificación distinta de variables según el número de categorías. Las variables dicotómicas son aquellas que tienen dos atributos, dos categorías. Clasifican a todas las entidades en dos grupos o clases. En oposición a las dicotómicas están las policotómicas. ¿Sí? No nos interesa demasiado hablar de esta otra clase, sí de las dicotómicas o binarias. Ejemplos de variables dicotómicas: sexo, varón, mujer, presencia o ausencia. ¿Sí? Paredes hechas con materiales de desecho o paredes hechas con otro tipo de materiales. La vivienda tiene drenaje a un pozo, a una red, o el drenaje es a un pozo negro, al campo abierto o algún otro tipo de mecanismo que no es público, que es privado. En ambos casos, en todos estos cuatro ejemplos, las variables son binarias. En síntesis, las variables dicotómicas reflejan una propiedad o un concepto solamente con dos posibilidades. Está el atributo, no está el atributo. Pero tal característica hace que la variable, así definida, podría ser nominal. Hay dos clases, varones, mujeres. Pero podría ser también ordinal. La casa que tiene paredes de desecho es de menor calidad que la casa que tiene paredes que no son de materiales de desecho. Pero también
podría ser de razón. ¿Por qué? Porque podemos entender presencia o ausencia. Por ejemplo, una persona que es pobre, ¿sí?, tiene un nivel de satisfacción de sus necesidades humanas que está por debajo, o mejor dicho, que no está alcanzando el umbral. Por tanto, no hay satisfacción de sus necesidades humanas. Por eso es pobre. En el otro caso, las personas no pobres sí tienen algún grado de satisfacción. Son, por tanto, una escala